Hola a todos y bienvenidos a esta clase abierta. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el planteamiento del problema. Es muy importante este tema porque si no desarrollamos un problema no podemos comprender cómo desarrollar una solución y si no desarrollamos una solución no podemos crear algo escalable y si no tenemos algo escalable no podemos crear una startup. Entonces, como pueden ver es un proceso interesante, es un escalón que vamos a irlo recorriendo durante todo este proceso para que puedas comprender paso a paso cómo funciona este mundo de la startup. Esta es parte del Startup School completamente abierto, completamente gratuito y espero que aprendas mucho. Mi nombre es Juan J. Mesa y soy cofundador para Live Ecosystem. Entonces vamos a ver, vamos por ello. El primero, pues, problema, ¿no? Cuando nosotros queremos desarrollar una solución, es muy probable que nosotros mismos padezcamos del problema. Entonces, si nosotros comprendemos el problema, realmente nos facilita mucho. Para entender el problema, tenemos que comprender qué es lo que ocurre en nuestro entorno. Si nosotros desarrollamos una solución para alguien más que está padeciendo un problema, tenemos que comprender qué sucede en su entorno social, en su día a día, ¿sí? Eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque para analizar el problema es muy importante esto. Los problemas siempre son frecuentes. La única diferencia está en cómo ocurren. ¿Qué quiere decir esto? Que los problemas ocurren en varias partes del mundo porque nosotros como seres humanos somos muy similares a otras poblaciones. Cada uno de nosotros tiene características similares o nuestras comunidades tienen características similares que pueden ser fácilmente replicadas en varios entornos o varias latitudes a nivel global, específicamente en América Latina o en Ecuador en particular. ¿Sí? La gran realidad y la gran ventaja es que no necesitamos, pues, desarrollar un proceso de investigación eh, completamente ágil, ¿no? Porque los ODS ya están ahí. Los ODS básicamente son los problemas que el mundo está atravesando. Son los problemas que necesita que se resuelvan ya. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cómo tomamos esos problemas que ya están investigados, aterrizarlos y llevarlos a nuestro entorno para tratar de comprender qué es lo que está pasando realmente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos analizar de manera mucho más eficiente el desarrollo y proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas? Primero, tenemos que analizar qué ODS está relacionado con el problema que nosotros queremos resolver. El siguiente paso es analizar las metas como tal. Cada objetivo de desarrollo sostenible tiene un conjunto de 5 o 6 metas. Entonces, estas metas tenemos que desarrollarlas. Tenemos que desarrollarlas para que nosotros podamos comprender realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y que podamos comprender cómo las podemos aterrizar a nuestro entorno social. De esta forma, pues podemos encontrar, o sea, podemos plantearnos preguntas y buscar datos duros. Datos duros es información que avala la importancia de resolver este problema ya, ¿sí? De esa forma podemos nosotros tener un diagnóstico inicial, que es determinar qué tan bien o qué tan mal estamos como país o como región, y ese va a ser el punto de partida para la teoría de problema. A partir de la teoría del problema, podemos plantear un escenario ideal. Pongan atención a esto, porque es muy importante. El te- el- la teoría del problema es qué tan mal estamos, ¿no? Por lo general va a ser un entorno pesimista, porque pues es un problema, tenemos que resolver algo, ¿no? Entonces, este entorno pesimista lo transformamos de forma positiva a cómo queremos que sea, ¿sí? Ahora, hay un escenario extremadamente positivo, extremadamente ideal, pero no necesariamente vamos a llegar a ese punto, pero sí que podemos aterrizar nuestra solución a que nuestra solución contribuya a que ese problema no se vea tan mal, ¿no? No podemos mejorar al 100%, pero podríamos llegar quizás a un 95%, a un 92%, a un 90% para mejorar la calidad de vida de alguien más, ¿sí? Y por último, tenemos que plantearnos 5 porqués. Vamos a ver cada una de estas. El primer elemento, voy a hacerlo con esto, con un ejemplo, ¿no? Hace muy poco estaba desarrollando un proyecto relacionado con el agua, ¿no? Con el acceso al agua potable en América Latina, específicamente en Ecuador, ¿sí? Entonces, yo comprendía que dentro de Ecuador hay varias comunidades que no tienen acceso al agua potable ni alcantarillado. Entonces, decidí buscar dentro de todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible cuál es el que más se ajusta a este problema. Para este ejemplo es el objetivo número 6, es decir, el objetivo del agua, ¿sí? Dentro del objetivo de desarrollo sostenible del agua hay varias metas, ¿no? Pero estas metas están un poco dispersas, no te están diciendo realmente a cuánto debemos mejorar, ¿no? Esa es nuestra tarea, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, dentro de todas estas metas, decidí combinar quizás la primera y la segunda, y ahí pude encontrar que yo necesito buscar cómo puedo mejorar o puedo hacer accesible
el agua potable y el alcantarillado para varias poblaciones en América Latina, específicamente en Ecuador, ¿sí? Entonces, para ello, pues me planteé la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuántas personas tienen acceso a agua potable en Ecuador? ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo puedo encontrar datos duros que me den luces de qué tan bien o qué tan mal estamos. Entonces, haciendo esta investigación bajo esta premisa de cuántas personas tienen agua potable en Ecuador, pues lo googleé, busqué algunos informes, ¿no? Y encontré de un mar de información, decidí tomar lo más relevante, lo más importante, que me va a ayudar a comprender qué tan bien o qué tan mal estamos. En este caso en particular, encontré que 3 de cada 10 personas en Ecuador, en general, no tienen acceso al agua potable. Eso es terrible, es el 30%, ¿sí? Pero más aún es que en la Amazonía ecuatoriana, 6 de cada 10 personas no tienen acceso al agua potable. Eso es mucho peor. Imagínense, o sea, es más de la mitad de la población, ¿sí? Entonces, con esa premisa, debía comprender, wow, este problema es muy importante, hay que resolverlo ya, ¿sí? Entonces, de este escenario pesimista necesito transformarlo al escenario positivo, es decir, pasar de la teoría de cambio a, perdón, de la teoría de problema a la teoría de cambio. Y la teoría de cambio es cómo se vería transformada la realidad pesimista, ¿sí? En este escenario sería que al menos el 90% de las personas de todas las regiones deben tener acceso al agua por igual. ¿Sí? Como les comenté, no es posible llegar al 100%, no lo puedo garantizar, pero sí que puedo contribuir con mi talento, con los proyectos que yo estoy desarrollando y trabajando con muchas más personas, con más organizaciones, que sí, que el 90% al menos tenga acceso al agua potable y el alcantarillado. Entonces, ese es el escenario transformado, esa es la teoría de cambio. Finalmente, necesito comprender qué es lo que impide que las personas actualmente tengan acceso al agua y alcantarillado. ¿Sí? Esa es mi base para comenzar a hacer la investigación. Recuerden, si yo no comprendo el problema, no puedo desarrollar una solución. Eso es muy importante que lo comprendan. ¿Sí? Para esto, pues hay una teoría que a mí me encanta, se le conoce como los 5 porqués. Eh, no recuerdo quién fue el desarrollador de esa teoría, me parece que fue Mitsubishi o fue Toyota, pero fue una empresa automotor japonesa. ¿Sí? Entonces, el concepto está en que nosotros podemos llegar a conocer un problema a la perfección cuando escarbamos y comprendemos 5 niveles de por qué. ¿Sí? Entonces, digamos que, bueno, yo no soy mecánico, pero imaginen esto, ¿no? Que el vehículo no está caminando. ¿Por qué? Primer nivel. Entonces, el vehículo no está caminando porque, no sé, X de Z razón. Entonces, en este X de Z razón, yo tengo que plantear de 4 a 5 hipótesis que me van a decir cuáles son las probables causas de que el motor no esté funcionando como tal. ¿Sí? Entonces, de estas 4 o 5 hipótesis, yo selecciono la que mayor incidencia tiene directamente con el motor. En este caso, con el vehículo, ¿no? Entonces, ahí selecciono una que es la que mayor incidencia tiene y voy al siguiente ¿por qué? ¿Por qué no funciona esto? ¿Sí? Vuelvo otra vez a desarrollar de 4 a 5 hipótesis y de estas 4 o 5 hipótesis, escojo la que mayor incidencia tiene en el problema superior. ¿Sí? Recuerden, tengo el problema principal, primer por qué, 5 hipótesis, selecciono el que tiene mayor incidencia y bajo ese problema que tiene la mayor incidencia, bajo un nivel más, ¿sí? Y ese es mi segundo nivel. Al segundo nivel, vuelvo a desarrollar 5 hipótesis y hago lo mismo. Selecciono el problema que más incidencia tiene y bajo el tercer nivel, ¿sí? Y del tercer nivel selecciono el cuarto nivel y por consiguiente el quinto nivel. Cuando yo llego a 5 niveles de profundidad de entendimiento, es decir, que yo voy escarbando poco a poco el problema, voy comprendiendo las razones lógicas, sociales, económicas, políticas, etcétera, que no permiten que, que se solucione, ¿no? Que ocurra la teoría de cambio. Ahora, aquí debo enfocarme siempre en cosas que yo pueda medir, uno, y dos, que yo pueda solucionar. Entonces, por ejemplo, en América Latina, pues hay un concepto muy grande de corrupción, pero no puedo solucionar la corrupción, ¿sí? Al menos no en un plazo corto o menor a 5 años, a 10 años, ¿no? Porque pues sí, no le puedo echar la culpa tampoco a un sistema económico, no le puedo echar la culpa a la izquierda, la culpa a la derecha, al imperialismo yanqui, no le puedo echar la culpa a eso, ¿sí? Lo que sí que puedo hacer es desarrollar soluciones
a problemas que yo pueda resolver, yo como equipo, ¿sí? Eso es extremadamente importante. Solo ahí podrán comprender qué tan grande es el problema y de esa forma yo puedo analizar si es que el problema viene de otras áreas. Ahora, esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si es que yo analizo desde otros puntos de vista, no desde el que yo estoy estudiando, en la universidad quizás o en el colegio, o desde área de mi experticia, cuando yo hago estos 5 porqués, voy analizando qué es lo que realmente estaba pasando con el usuario, es decir, con la persona que padece el problema. Una vez que yo entienda este concepto y voy escarbando y llego a los 5 niveles, ahí digo, ah, wow, este es el problema y esto es lo que impide que la teoría de cambio suceda. ¿Sí? En este caso en particular, yo tengo que encontrar por qué el 30% a nivel nacional en Ecuador no tiene acceso al agua potable. O cuáles son los factores que impiden que el 90% como mínimo tengan acceso a agua potable. ¿Sí? Aún no desarrollas la solución. Tranquilo. ¿Sí? Viene un paso previo. ¿Sí? ¿Por qué les comento todo este tema del problema? Cuando nosotros cuando desarrollamos una solución a partir de una idea que pues, vagamente, sin datos, sin validación, eh, me tiendo a enamorar de mi solución. Y pues me agarro a esa solución y cuando alguien me dice tu solución no funciona, pues yo no le hago caso y sigo con ello hasta que me estrelle contra la pared. Entonces tenemos que evitar eso, ¿sí? Antes de desarrollar la solución tenemos que hacer este paso previo que es el mapa de empatía. Ahora bien, ¿qué es el mapa de empatía? El mapa de empatía es es entender a la persona que está padeciendo el problema, ¿sí? Ahora, ¿es esto similar o diferente del Bayer persona? El Bayer persona es el arquetipo, ¿sí? Y la respuesta es totalmente sí. ¿Por qué? El Bayer persona, el Bayer persona se enfoca cuando yo tengo un producto ya terminado y yo lo que hago es mapear posibles clientes en base a condiciones sociodemográficas, es decir, tomo edad, tomo género, tomo nivel de ingresos, tomo ubicaciones, tomo gustos, intereses, etcétera. Entonces, en base a ese conjunto de elementos, desarrollo un modelo de persona de que podría ser mi cliente y en base a eso, pues yo le vendo, ¿no? Pero el mapa de empatía es mucho más importante quizás, porque ¿qué es lo que sucede? Para este problema en particular, digamos del agua, en el mundo hay un montón de soluciones, ¿sí? Puedo, no sé, desarrollar un sistema para extracción de las montañas de vapor y condensación para el agua, no lo sé, ¿sí? Pero el mapa de empatía me va a ayudar a entender si es que esa solución es adaptable a la realidad de la persona que padece el problema. ¿Mm? Eso es muy, muy importante, porque de nada me sirve desarrollar una solución que prometa el cielo y la tierra si no se puede ejecutar en el entorno social, en la realidad, en el día a día. Para eso es el mapa de empatía. ¿Sí? ¿Qué es en esencia el mapa de empatía? Uno, ¿qué es lo que piensa y siente la persona? ¿Qué es lo que escucha la persona? ¿Qué es lo que ve? ¿Y qué es lo que dice y hace? ¿Sí? En Internet, si ustedes ponen pues, en Google imágenes de mapa de empatía, van a encontrar pues, el típico gráfico que es una persona y un diagrama, ¿no? Realmente en este sentido hay muchas opciones que pueden utilizar, pero lo que ustedes tienen que responder son básicamente estos 4 elementos, ¿no? Lo que piensa, lo que siente, lo que escucha, lo que ve, lo que dice y lo que hace. ¿Sí? Pónganse en sus zapatos. Ahora, cuando yo me refiero a qué es lo que piensa y qué es lo que siente, tienen que literalmente ponerse en los zapatos de esa persona, ¿sí? Yo pienso que no tengo acceso al agua potable por esta y esta razón. Yo siento que no tengo la educación suficiente para poder contribuir a mi comunidad y poder explorar fuentes alternas para generar agua o poder conectar alcantarillado en mi comunidad, ¿sí? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que esa persona podría escuchar? Y esto sí es esto es un escenario muy hipotético, ¿sí? Em, por eso es importante, por eso es importante ponerse en los zapatos de la persona que está padeciendo el problema, ¿sí? ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que esa persona escucharía de sus amigos, de sus familiares en el día a día? ¿Sí?
¿Qué es lo que esa persona ve en el día a día? ¿Sí? Yo veo que la gente de mi comunidad va y cava pozos para extracción de agua. Yo veo que viene el camión y nos vende cada día el galón de agua cada vez más caro porque la carretera está cada vez más dañada. ¿Qué es lo que ve esa persona? ¿Sí? ¿Qué es lo que escucha esa persona de su entorno? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Digamos, si es un adolescente, no sé, yo dejé de estudiar porque tengo que trabajar con mi familia en la extracción de agua. Tengo que ir al río, ¿sí? A coger agua y cargar los baldes hasta llegar a mi comunidad y recolectar agua. Tengo que, tengo que hacer filtros para la recolección de aguas naturales de la lluvia, no lo sé, ¿sí? Pero aquí tienen que ponerse en los zapatos y tienen que escribirlo, ¿sí? Porque caso contrario, la solución que ustedes desarrollen no va a ser adaptable. Y si no es adaptable, no es funcional. Y si no le funciona a la persona, pues para que desarrolle un proyecto, ¿sí? Eso es extremadamente importante. De todas formas, o de la misma forma, si es que ustedes están pensando en, en trabajar en entidades gubernamentales, tienen que hacer lo mismo. Tienen que aterrizar posibles soluciones a la realidad de las personas, ¿sí? Imaginen este ecosistema en la pandemia o sea, bueno, el tema de la educación con respecto al COVID-19, ¿sí? Entonces, muchas organizaciones o muchas ONGs decidieron hacer X, Y, Z plan para incrementar la calidad educativa, pero ¿es adaptable? En América Latina, el 100% de las personas tiene acceso a Internet, tienen dispositivos electrónicos que les permita conectarse, ¿sí? Entonces, la solución que funciona en Europa no va a funcionar en América Latina. Y el objetivo de eso es de comprender las realidades socioeconómicas que me van a ayudar a desarrollar una solución que sea funcional y adaptable a la realidad. ¿Mm? Es muy, muy, muy importante. ¿Sí? Em, Esto es muy importante porque si yo no desarrollo una solución que sea adaptable, estoy creando una solución parche. ¿Sí? Estoy cubriendo un hueco con otro hueco. ¿Sí? Por esa razón yo tengo que analizar el por qué hago las cosas, tengo que analizar los 5 porqués, tengo que desarrollar el mapa de empatía para poder comprender qué es lo que realmente está sucediendo. ¿Sí? Una vez que yo ya he desarrollado pues los 5 porqués, ¿sí? Y desarrollé el escenario ideal, es decir, la teoría de cambio a partir de la teoría del problema, ¿sí? Y haya desarrollado una vez el mapa de empatía, es decir, haya comprendido las realidades socioeconómicas de la persona que padece el problema, ahí puedo desarrollar no la solución, otro elemento, que es qué tan grande es el problema. Como les había comentado previamente, nosotros como seres humanos pertenecemos a comunidades y las comunidades tienen características socioeconómicas similares a otras latitudes en América Latina o en otras partes del mundo, ¿sí? En otras ubicaciones geográficas me refiero. Entonces, ahí yo tengo que cuantificar cuánto le cuesta al Estado desarrollar una solución parcial a esto o cuánto pierde el Estado en cuestiones de costo de oportunidad. Es decir, ¿cuánto invierte el Estado en tratar de solucionar el problema del agua, en enviar camioneros, en reparar las carreteras porque los camiones del agua pesan y dañan las carreteras, ¿sí? ¿Cuánto pierde el Estado o cuánto pierden las personas beneficiarias? Entonces, cuando yo cuantifico en dinero, en millones o en miles de millones o en cientos de millones o en, no lo sé, ¿sí? La medida de que ustedes consideren necesario, ahí recién puedo comprender mucho más qué puedo hacer para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen este problema. Después de haber realizado estos 3 procesos, te habrás enamorado del problema. Y eso es lo más importante. Las startups se enamoran del problema. Las startups escalan porque se enamoran del problema. Las startups crecen porque si la solución no funciona, busco otras que solucionen ese problema. Si no funciona esta, busco otra solución. Si no funciona esta, busco otra solución hasta darle con el clavo. Eso es muy importante, porque caso contrario, no me sirve de nada y me estaría enamorando de mi solución y estaría creando soluciones parciales, es decir, parches. ¿Sí? Todo este cuento se acaba cuando yo me he enamorado del problema. Cuando yo conozco a la perfección el problema, ahí puedo desarrollar una solución.
¿sí? Eso es lo más esencial. Con enamorarse no me refiero a romantizar el problema. Ojo, eso es muy importante. No es lo mismo comprender el problema, enamorarse del problema, a romantizar el problema. Romantizar es que yo evangelizo el problema, ¿sí? Enamorarse del problema es que yo siento impotencia y siento ansiedad por resolver el problema ya, ¿sí? Porque muchas personas están perdiendo dinero, muchas personas están perdiendo a sus seres queridos porque no se resuelve el problema, ¿sí? Y si no se resuelven los problemas, piénselo de esta forma. América Latina es la región más desigual de todo el continente, perdón, de todo el mundo, ¿sí? Cuando no se resuelven los problemas de raíz, se contribuye a que esa brecha entre ricos y pobres incremente, ¿sí? Piensen en eso. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.